Bien, la reforma judicial con los diputados Ricardo Gilavedra, presidente del bloque radical, Graciela Camaño, del peronista, y con el Alejandro Fargosi, que es miembro de representante de los abogados y miembro del Consejo de la Magistratura. La primera pregunta que le quiero hacer a todos es sobre qué, algunos como diputados la han visto, no la han visto, pero saben lo que ha dicho la presidenta el viernes sobre la reforma judicial, y es la primera opinión que les quiero pedir. La reforma judicial. A ver, para tratar de sintetizar, sobre todo porque la gente razonablemente no entiende estas cuestiones abstractas, qué es lo del Consejo de la Magistratura, las designaciones. La justicia y los jueces están destinados a proteger los derechos de la gente, y proteger los derechos de la gente frente a los abusos, por ejemplo, de los gobiernos. Todo este conjunto de reformas que la presidenta ha anunciado están destinadas a que la justicia sirva a los intereses del gobierno, no de la gente. Yendo al caso, por ejemplo, de las famosas medidas cautelares, que por cierto pueden ser fruto de abusos, pero son para defender derechos. ¿Qué hubiera pasado en el Corralito? Si la gente que tenía su plata metida dentro de los bancos no tenía cautelares para sacarlas. Ahora, si prospera lo del gobierno, bueno, que no venga otra hecatombe porque la gente ya no va a tener esos remedios. Por eso le digo, es muy importante tener la visión de que la justicia tiene una directa vinculación, bueno, con el pueblo y sus derechos. Están para defenderlos, no para defender al gobierno de turno. Lo que quiere en este momento el gobierno es tener una justicia que lo defiendan a ellos. Y esto significa contra los derechos de la gente, ¿no? Graciela. A ver, todos aspiramos a tener una mejor justicia. Me parece que tener una justicia que esté contemporánea con los hechos es una aspiración de absolutamente todos los ciudadanos y fundamentalmente de nosotros. Tener mejores instituciones. Ahora, francamente, yo no le creo a un gobierno que hace 10 años está en el poder, que nunca tuvo más que la iniciativa de la reforma del Consejo de la Magistratura, por cierto, de muy mala factura, que venga a proponernos una reforma judicial que esté vinculada a mejoramiento de las instituciones. Por el contrario, creo que tiene muchos funcionarios que están procesados, que están investigados, y que entonces veo esta exaltación de preocupación para la reforma o para la democratización de la justicia como una simple nube de humo que se tira y que en el fondo lo que esconde es esa amenaza vedada contra los jueces a los efectos de que les resuelvan las causas judiciales de los funcionarios de un gobierno muy corrupto, empezando por el vicepresidente y su famosa causa Chicone. Y no comparto entonces el criterio de que este sea el gobierno idóneo, que este sea el gobierno con autoridad moral para venir a plantear una modificación. Por otra parte, creo que una búsqueda de una mejor justicia tiene que tener un mayor compromiso de toda la sociedad y que se debe hacer en un marco de diálogo. Bajo ningún punto de vista puede surgir nada más que de los caprichos noctámbulos de una presidente. Y que por otra parte, cuando advertimos cuáles son los institutos que se pretenden tocar, en realidad son los institutos que están vinculados con los ciudadanos y en el caso de las medidas cautelares son la demostración palmaria de la ineficacia del gobierno. Porque yo también me pregunto, como Ricardo se pregunta el tema del Corralito, ¿qué va a pasar con el salario de los gendarmes que está mal liquidado y que de alguna manera están contenidos en sus reclamos con medidas cautelares? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos? Porque hay que entender también qué es la cautelar en el proceso judicial, ¿no es cierto? Que vienen a reclamar ante el poder, que siempre es omnímodo, del Estado. Yo no lo saco de la consonancia que tiene este tema con algunas cuestiones que se vieron cuando se trató el año pasado en la Comisión de Reforma del Código Civil y Comercial, las modificaciones que el Poder Ejecutivo le hizo al proyecto que envió la comisión redactora y que estaban vinculadas exactamente a las responsabilidades de los funcionarios públicos, en las que el Poder Ejecutivo lisa y llanamente las envió a las justicias provinciales donde no existen ningún tipo de medidas.
No, yo no creo en la democratización de las justicias en los términos en los que lo plantea Cristina Fernández de Kirchner bajo ningún punto de vista. Doctor Fragosi, desde el Consejo de la Magistratura, ¿cómo vio? Y mal. Bueno, va a tener que ir a elección popular ahora. Así dicen, ¿no? Mal porque el Consejo, seamos francos, la justicia puede funcionar mejor como casi todas las obras humanas, eso es evidente. Es perfectible. Es perfectible, eso también es evidente. Y el Consejo de la Magistratura lo mismo. De hecho, el Consejo de la Magistratura fue modificado por una ley promovida por la entonces senadora Fernández de Kirchner, que Jorge Rizzo y todos los grupos de abogados que estaban en el colegio impugnaron como inconstitucional y ahí sigue su trámite. Eso sería nada comparado con las reformas que se pretenden. ¿Por qué sería nada? Para que la gente que no es abogada lo capte. El Consejo de la Magistratura es el organismo que elige los candidatos a jueces y acepta o no acepta pedidos de juicio político para esos mismos jueces. Tiene que tener una determinada especialización, zapatero tus zapatos, es evidente que los médicos no tienen nada que hacer ahí, como los abogados no tienen nada que hacer en el hospital de clínicas, pero el punto es, si esto es controlado por el partido gobernante, el Consejo de la Magistratura, en vez de garantizar la independencia del Poder Judicial, protegiendo a los jueces buenos y tratando de sacar a los malos, lo que se va a convertir es en una herramienta de apriete contra los jueces que no fallen lo que quiere el gobierno. Hagamos memoria. Cuando al gobierno no le gustaron los fallos de la Corte, ni siquiera de primera instancia, los desobedeció. Cuando no le gustó lo que hizo alguno que otro juez, le pidió juicio político. O si no, lo recusó. O si no, le pidió acciones penales a los consejeros de la magistratura, uno de ellos a mí, cuando no hicimos lo que ellos quisieron. Así es evidente que la política de este gobierno en los últimos años va en línea a Venezuela y Ecuador, que son dos países que barrieron con la justicia que tenían, tanto los venezolanos como los ecuatorianos, y así concentraron todo el poder en el Ejecutivo. Eso es lo último que nos puede pasar. Acá no se trata que los abogados querramos coronita, no queremos los 45.000 abogados de la capital la coronita. Lo que no tiene que haber es ninguna corona. Ninguna corona. Les quiero hacer una pregunta, porque si yo no recuerdo mal, la ley orgánica de los partidos políticos dice que que los candidatos son monopolio de los partidos. Es decir, que todo candidato debe ser propuesto, o afiliado o propuesto por un partido político. Esto significa que los jueces van a tener que afiliarse a un partido o ser propuestos por un partido. Bueno, no conocemos cómo viene... Controlado por Randazzo, seguro. Sí, no sabemos cómo viene el Congreso, el proyecto al Congreso, pero de todas maneras una elección popular de los jueces significaría, por ejemplo, de que Ollarvide vaya pegada a la lista del Frente para la Victoria, ¿no? Y pueda ser consejero. Claro. Sinceramente sería destruir verdaderamente el órgano, ¿no? Porque es un órgano que precisamente tiene que estar fuera de la posibilidad de una elección ocasional, como es cualquier elección que hay política. Claro, pero el discurso es perverso. El discurso es perverso porque te pone ante la vicisitud de decir que la elección de la gente puede no servir para esta eventualidad. Y de hecho todo está armado para que la gente lo suponga de esa manera, incluyendo los tweets, ¿no? Los famosos tweets presidenciales. Todo está armado para que de un lado queden los corporativos, jueces y abogados, y del otro lado quede un gobierno santificado por la mano de Dios que está pidiendo por más democracia. Y esto no es así. Claro. El gobierno no tiene autoridad moral para este planteo. Este gobierno viene de 10 años en donde hemos visto todo. Todo hemos visto. No hemos dejado de ver nada los argentinos. Entonces, no se trata de más democracia en boca del kirchnerismo. Se trata de más impunidad. Se trata de tomar los organismos, las instituciones, los institutos del derecho, en donde se va a apuntar con la sintonía fina para ver cómo siguen impunes. Es un final de régimen y lo que están buscando es la impunidad. Están buscando, al final del régimen, no terminar presos. Incluso hay un factor que no se ha dicho hasta ahora, que es clarísimo, y es el componente, esto de elegir candidatos a jueces y de juzgar a los jueces malos. Por supuesto que es una interacción entre lo político y lo técnico, lo profesional, y por eso está armado así. Pero fíjense hasta qué punto hay interacción, que en el Consejo de la Magistratura hay senadores y diputados. El Consejo, ¿qué es lo que hace? El Consejo eleva a la presidenta, que fue elegida, o al presidente, que fue elegido
por voto popular, con lo cual ahí vuelve a aparecer el voto popular, y a su vez después va al Senado, con lo cual vuelve a aparecer el voto popular. Si hay una cosa que hay por todos lados, es el voto popular complementado, enriquecido por la función de jueces, abogados y académicos. El sistema es bueno, y de hecho es mucho mejor que el anterior, que en definitiva todo lo definía el presidente con su dedo y lo mandaba al Senado, que dominaría o no dominaría según la época histórica, pero lo definía solo el presidente. O sea, lo que ha querido la Constitución es exactamente lo que dice, y lo que ha querido es exactamente lo contrario de lo que quiere la presidenta. Para esto hay que cambiarla la Constitución. Ahora, instalamos un debate excluyente que en realidad tapa las verdaderas preocupaciones de la gente. La gente está preocupada ahora cuando va a hacer compras al supermercado o al almacén, cómo le suben los productos, está preocupada respecto de su propia seguridad, está preocupada también qué pasa ahora, así no se ha hablado ya ni ahora de la caída, con este raconto de los 10 años, comparándolo con las cifras del 2003, no se habló de que ahora está cayendo el empleo, que ha caído la producción industrial, de la caída también en materia de construcción, del cepo cambiario, de la inflación sin duda. Y de estas cosas no se han hablado. Estos son los temas centrales de la Argentina de hoy, y sobre esto obviamente el gobierno nada dice. Instala la cuestión de la democratización de la justicia para nombrar ellos los jueces, ¿no? Claro. En contra de los intereses de la gente. Es la eterna estrategia del kirchnerismo de recrear épicas para evadir la realidad, ¿no? O sea, las épicas que ha construido a veces van en detrimento del futuro de los argentinos, porque hay cuestiones que nos van a costar muy caras a los argentinos. En el caso de las instituciones, bueno, uno después en otro gobierno puede buscar ir resolviendo de la misma manera y poner las cosas en orden. Pero hay cuestiones en las que nosotros vamos a pagar un precio muy caro. En materia internacional, el acuerdo de Irán, al cual toda la oposición de los diferentes arcos políticos nos hemos opuesto, está vinculado a eso, está vinculado a que no está comprometido un gobierno, está comprometido el Estado argentino en el tema. Entonces, hay temas que seguramente nosotros habremos de tener la inteligencia, si la ciudadanía empieza a entender de una vez por todas cuál es el manejo maquiavélico de la política que tiene el kirchnerismo y nos da la oportunidad, podremos resolver. Pero hay cuestiones que vamos a tener muchos años para la resolución. Y este es el grave problema que estamos teniendo. Bueno, nos hemos comido en materia de energía, el stock ganadero, hay muchas de estas cuestiones que van a demandar muchísimo tiempo. Y el tema de la responsabilidad internacional de la Argentina para el futuro con el acuerdo de Irán, bueno, todavía falta un paso. Yo lo estaba escuchando recién en el bloque anterior, porque falta la ratificación, el intercambio de los instrumentos de ratificación del gobierno argentino. Y le vamos a presentar, yo estoy hablando ahora con los otros presidentes de los bloques no oficialistas para que le presentemos una carta pública a la presidenta para que demore esta ratificación. Tiene tiempo todavía. Y para que el debate incluso que haya habido en el Congreso no caiga en vano, con una mayoría muy ajustada, con serias dudas que hay sobre el acierto que pueda tener ese tratado, que demore la ratificación hasta por lo menos que se realice el juicio del encubrimiento o el juicio por la conexión local, que está muy avanzado, o el dictamen de Nisman, y luego, eso sí, que decidamos luego entre todos la posibilidad si esto es conveniente o no. Más un detalle. No tenemos estadísticas porque el Ministerio de Justicia no las da. Mueren entre 6 y 8 mil personas por año. 6 a 8 mil personas por año con la sensación de inseguridad. Y en el Fuero Nacional hay 5 juzgados de ejecución de sentencia. Es evidente que la recarga de ese sector puede provocar una de las cosas de las que se quejaba la presidenta, las excarcelaciones aceleradas. Bueno, muy bien, si queremos mejorar y democratizar y potenciar la justicia, entre otras cosas hay que crear juzgados y designar esos jueces. Tenemos 8.000 delitos con muerte versus 5 juzgados. Eso es una burla a la gente, cuyo principal problema es vivir mañana. No solamente poder pagar la comida, sino que no lo maten. No es una tontería, este tema es dramático y siempre uno termina pasándole por el costado a raíz de esta técnica que decía Graciela, de que el kirchnerismo inventa permanentemente bombas de estruendo, una épica de bombas de estruendo, que esconde la realidad. Sí, además con una gran dosis de mentira. A ver,
Una de las cuestiones que a mí me indignó del discurso presidencial es este reclamo que le hizo a la Corte con respecto a la ley de ética. Primero, el desconocimiento de la Presidente en cuanto al esfuerzo que hizo esta Corte en tener un reglamento de ética que incluso está publicado en el sitio de internet de la Corte. O sea que si se hubiera tomado la molestia de abrir el sitio de internet de la Corte lo hubiera encontrado. Pero este gobierno que ni siquiera pasa los informes a uno de los institutos de los contrapesos del poder, que es el Poder Legislativo, tiene el tupé de decir que no hay información pública. Este gobierno que boicoteó la ley de acceso a la información pública, que la boicoteó en dos instancias. La boicoteó cuando ya tenía sanción por parte de diputados y la señora era senadora, entonces la mandó a último momento a la ley como para que no salga, y la volvió a boicotear en el año 2009, cuando también tratamos la ley de ética pública y aún sin tener la mayoría en el Senado, lo boicotearon con esas mayorías conseguidas de rondón y ahora, en las cámaras. Si se transparentan los procedimientos judiciales como quiere la Presidenta, ¿se transparentará también en la IGJ para saber qué pasó con Chicone? Exactamente, este gobierno no también puede bajo... la información de la FIP, que hace también la unidad de controlar el lavado de dinero, que no cumple alguno de los recaudos básicos internacionales. Es decir, me parece que si hacemos acceso a la información, como decía Graciela, bueno, para todos, no para la justicia. Les agradezco a todos. Gracias. Una pausa.